Él es escritor, es profesor titular de la Universidad de UNIMED, individuo de número de la Academia Venezolana de Lengua, abogado, magíster y doctor en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Doctor, qué bueno saludarlo. Es Lourdes Jubiete desde Miami. ¿Qué tal, Lourdes? Un gusto saludarte, igualmente para mí. Bueno, pues muy contentos de escucharlo, una gran audiencia de venezolanos a esta hora aquí en Miami, ansiosos de escuchar lo que usted tiene que decir, doctor, porque usted está allá en Venezuela y usted sabe que con la distancia y el paso de los años a veces como que los lentes se nos ensucian, como que no vemos claramente qué está pasando y vemos que surgen una cantidad de situaciones que no logramos entender, ¿no? Y me gustaría comenzar, a ver si nos puede ayudar a comenzar. Vamos a comenzar preguntándole cómo ve usted el proceso político venezolano, pero digamos de las últimas semanas, ¿no? El revocatorio que no avanzó, evidentemente, la decisión del señor Guaidó de decir que bueno, que hay que levantar algunas sanciones para lograr que el señor Maduro regrese a la mesa de negociación en México y, bueno, empezar por ahí, pues ese es el appetizer, doctor, el abreboca. Claro. A ver qué piensa usted de eso, ¿qué está pasando? Bueno, yo creo que quizás en esa lista no está algo muy importante, que fue la repetición de elecciones en Barinas, donde las elecciones del 21 de noviembre ganó Freddy Superlano por 156 votos. El Tribunal Supremo ordena la repetición de las elecciones en enero. El gobierno respalda a su candidato con todos los hierros, como se dice en criollo, a Jorge Arreaza. Y el candidato opositor, Sergio Garrido, le saca 20.000 votos de ventaja a Arreaza. No 156, sino 20.000. Y Arreaza, en un hecho insólito que no habíamos visto en 22 años, antes de que se pronunciara el Consejo Nacional Electoral, reconoció su derrota. Correcto. Bueno, yo creo que ese es un hecho significativo. Por muchos motivos. En el momento de la elección ya se había ido el grupo de observación europeo, de modo que estábamos solos los venezolanos sin observadores internacionales, y la avalancha de votos a favor del candidato de la oposición, un veterano dirigente de Acción Democrática en Barinas, ganó holgadamente las elecciones. Yo creo que es un dato importante. Importantísimo, sí señor. Sobre todo pienso que también es importante, doctor. El 21 de noviembre, sí, no lo escucho. Quiero decir que también me parece muy importante que el 21 de noviembre la oposición, que tenía 27 alcaldías en Venezuela de 335 que hay, obtuvo 124, y eso ocurrió prácticamente en contra de los líderes fundamentales de los partidos nacionales. Eso ocurrió porque los liderazgos locales. Ok, la conexión está fallando ahí. Y ese es un teléfono fijo, José. Ya va, doctor. Esto me parece muy importante. Doctor, me perdona. Disculpa. Que perdimos esa parte, hay un tema ahí con la conexión. ¿Aló? No le escuchamos la última parte del comentario suyo, cuando estaba explicando lo que sí. El número de alcaldías que ganó la oposición. No. Llamar a Venezuela. De los líderes locales, porque incluso los líderes de esos partidos no llamaron a votar. Exacto. Incluso alguno de ellos llegó a decir que era una traición ir a votar, y la gente no les hizo caso y votaron, y se ganaron de 127 a 120, de 27 alcaldías a 124, ¿no? Creo que eso es un hecho importante también. Y la lectura que se le podría dar a esto es que hay que retomar el camino de la política, ¿no? Sin la menor duda, el camino de la política y el camino electoral. Claro. ¿Qué otro camino queda? Los demás que hemos tomado no han funcionado, por lo menos ninguno. O sea, digamos la oposición, no veo que se haya tenido ningún resultado real.
ningún resultado real, al contrario. Y bueno, eso ha conducido a una autocrítica de la oposición, porque yo leí declaraciones de Julio Borges diciendo que la candidatura de Tomás Guanipa en el Distrito Capital había sido un error. Yo leí autocríticas de muchos, incluso aunque no haya una autocrítica, las posiciones actuales de Guaidó no son las mismas. Exacto. Y llegar a decir que se debe gestionar ante los Estados Unidos una suavización de las sanciones, caramba, es un cambio de política importante. Así es. ¿Y a qué obedece? Bueno, y ese cambio obedece a qué, en su opinión? ¿Por qué Guaidó hace eso? Porque Guaidó ha advertido, igual que todos podemos advertir, que hubo una suerte de rebelión popular de las bases de los partidos políticos que sí quieren tomar el camino electoral y que fueron a votar en sus alcaldías. Mira, para que tú te des una idea de la dimensión de esto, Lourdes, los cálculos mejores, más optimistas, decían que la oposición podía pasar de 27 a 40 alcaldías. Bueno, llegó a 124. Entonces, ¿qué tal que sí hubiesen participado? ¿Qué tal que sí hubiesen llamado a votar? Mira, la oposición hubiese sacado un número inimaginable de alcaldías. Y por supuesto, hubiese obtenido muchísimas más gobernaciones que las 4 que obtuvo. Entonces, bueno, yo creo que él también está viendo estos hechos. Ahora, cuando uno escucha eso, uno dice, bueno, ya va. ¿Por qué hay sectores de oposición que dicen, no, yo no voy a votar, yo no voy a participar, el camino electoral está viciado con ese patrón electoral que está todo, ahí vota quién es y quién no es, en las condiciones, digamos, ¿no? Para salir a votar. Pero entonces uno ve estos resultados y uno dice, ya va, ¿cuál es la verdad verdadera con respecto a esto, doctor? Porque algunos, o sea, de los argumentos para no salir a votar está precisamente eso, ¿no? Mi voto no se va a contar, me lo van a robar, aquí la trampa está montada. Esos son los argumentos, ¿no? Esos son los argumentos, pero ahí hay una realidad que los está desmintiendo. Si la trampa estuviera montada en las segundas elecciones a las que se llegó por voluntad del gobierno en Barinas, si la trampa estuviera montada, hubieran arrasado. Perdieron por 20.000 votos en contra. ¿Cómo puede estar la trampa montada? Es que no estamos viendo la realidad. Porque no la quieren ver, ¿no? Pareciera que no quieren ver la realidad. Bueno, yo no sé, mira, uno trabaja con hechos, con razones científicas, uno cree en la razón, pero explíquenme, ¿cómo la trampa está montada cuando el gobierno nacional respalda la candidatura de Arriaza, se traslada prácticamente todo el gobierno a respaldarlo, reparten lo que es y lo que no es y pierden por 20.000 votos? ¿Pero dónde estuvo la trampa? Qué interesante. Ahora, fíjese, cuando ¿Dónde estuvo la trampa? O sea, yo quiero saber. Yo creo que la trampa estuvo en los que llamaron a abstenerse. Pareciera, ¿no? Pareciera que sí. El que le dice a la gente no voten, que se lo van a robar y manipulan todo eso, ¿no? Digo yo, desde acá afuera. ¿A dónde nos ha llevado el abstencionismo? ¿A dónde? Ahora, fíjese que la idea del señor Guaidó, que yo no sé si se pudiera hablar ya de que deberíamos, no sé qué piensa usted, ¿no? Pero hay muchos que ya reconocen que Guaidó fracasó, que esto ya no, o sea, este es otro momento, ya no estamos en el 2018 ni 2019, estamos en el 2022, aquí ha cambiado muchas cosas, incluso la política en Estados Unidos también ha cambiado. Entonces, no sé si se debería ya reconocer que Guaidó fracasó, no sé, doctor, ¿usted qué cree, no? Porque hay sectores que dicen que sí. Bueno, a ver, yo recuerdo escuchar el mantra de él y de el líder de su partido centenares de veces. Ese mantra no ocurrió. Esa fue una política que puso
lo recuerdo, pero creo que era cese de la usurpación, gobierno de elecciones transición, libres, gobierno de gobierno transición de transición y elecciones libres. y Yo me elecciones lo libres. aprendí el mantra también, yo me lo aprendí completico y lo repetí también, doctor, lo reconozco. Bueno, pero nada de eso pasó. Y la política son realidades. Entonces hay que revisar. Ellos tienen que revisar eso. Claro, Guaidó tiene el respaldo de unos cuantos estados en el mundo y, por cierto, de probablemente el estado más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos. Sí. Pero eso tiene que ser revisado. Tiene que ser revisado porque una política nacional que solo se nutre de un respaldo internacional y que nacionalmente cada vez tiene menos respaldo, bueno, ellos tendrán que revisar eso, ¿no? Tendrán que revisarlo. Ahora, pareciera que lo están revisando desde el momento que dan una declaración como ese de levantar flexibilizar ciertas sanciones y tratar de llevar a Maduro a la mesa de negociación, que me imagino o infiero que lo hacen de esta manera porque saben que hasta ahorita quien ha ganado es Maduro, está en posición de ventaja total. Yo pienso que sí, y creo que que sin embargo la mesa de negociación es importante, la de México. Me parece que la proposición de levantar algunas sanciones o suavizarlas para que el gobierno de Maduro regrese a la mesa de negociación, me parece una jugada buena, correcta. Me parece respaldable lo que ha hecho Guaidó. Esa ficha que ha movido en el tablero me parece bien. Porque además las sanciones no son los 10 mandamientos. Vamos a recordar que el presidente Uribe estuvo sancionado y él pidió una revisión de las sanciones y después lo sacaron de la lista de OFAC, ¿no, doctora Rice? O sea, quiero decir, esto no son ni los 10 mandamientos ni está escrito en piedra y las circunstancias cambian y las sanciones se van adaptando. Esto lo digo para los venezolanos que me están escribiendo y diciéndome cómo van a levantar las sanciones. Caballeros, señores, sí, a lo mejor es positivo hacerlo, ¿no, doctor? Mira, yo creo que tú vives en Miami, Lourdes, Sí, ¿no? sí, correcto. ¿Tú me puedes explicar a mí por qué hay alrededor de 20 vuelos diarios entre Miami y La Habana y no hay un vuelo entre Venezuela y los Estados Unidos? Doctor, qué buena pregunta. Mire, déjeme decirle... ¿Cómo me puedes explicar eso? No puedo. No tengo explicación, doctor. No tengo explicación, sinceramente. No lo entiendo. No, yo no lo entiendo. Sí. O sea, ¿cómo es que no entiendo qué pasa con los Estados Unidos? Con todo respeto, un país que admiro profundamente. Sí, claro. Pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, esas incongruencias que tenemos, no, pero le voy a decir más. ¿Cómo nosotros los venezolanos estamos esperando un gobierno en el exilio cuando el exilio cubano aquí en Miami tiene 63 años con bien al exilio y sigue allí el régimen de La Habana? Explíqueme eso usted. Ya que usted me hace esa pregunta, yo le hago eso a usted. Explíqueme usted cómo se puede apostar a un gobierno del exilio cuando aquí tenemos hasta colegios de periodistas en el exilio de Cuba y aquí y tienen 63 años allí. Es que no es por ahí, doctora Raiz Luca. Sí, mira, son cosas inexplicables, de verdad, que es algo que uno no entiende demasiado bien, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, los Estados Unidos tienen 20 vuelos con Cuba, no tienen relaciones con Venezuela, pero tienen unas relaciones comerciales intensas con China. Y tú no me dirás que en China hay una democracia ejemplar. Para nada. En China hay un sistema totalitario, absoluto, una dictadura de un partido único con libertades económicas, ciertamente. Pero ahí el criterio no es la democracia para tener el flujo comercial que tienen con China. Entonces uno ve tantas contradicciones que tú dices, bueno, ok, vamos a tratar de entender esto, ¿no? Y estamos conversando con el doctor Rafael Raiz Luca. Doctor, fíjese lo siguiente, ¿no? Que yo me quedo pensando mientras estamos conversando aquí. Pareciera también que en cambio no podemos obviar, ¿no?, la situación de Venezuela en materia de derechos humanos y todo lo que conocemos, que estamos los 5 o 6 millones de venezolanos como zombies por las fronteras de América Latina, toda esa estampida que hemos sufrido una inmigración
que está sufriendo demasiado además. Pero pareciera por el otro lado, ¿no? Alguien me explicaba el otro día, Lourdes, que hay como 3 o 4 Venezuela, ¿no? Que se estarían efectuando cambios importantes en el país, ¿no? No sé, esos cambios no los acabo de poder ubicar, si es que no sé si entran dentro de la parte política o si dentro de la parte financiera, dentro de la parte económica, pero pareciera que hay unos cambios importantes efectuándose allí en el país. Sí, mira, eso es así, Lourdes. Yo te hablo de la vida cotidiana. Sí. Hace 4 años, mi esposa y yo probablemente teníamos que hacer cola para comprar harina pan en el mercado. Y salíamos al trabajo y la cola para comprar en el mercado le daba la vuelta a la manzana. Era la Venezuela de la escasez. Eso se acabó. Eso no existe. Al mercado que tú vayas en Caracas y en cualquier lugar de Venezuela, consigues de todo. Claro, aquí vienen y me dicen, ¿a qué precio? Sí, hay unas cosas muy caras y otras no tanto. Pero en todo caso, no hay escasez. ¿Por qué se acabó la escasez? Porque el gobierno, en un escenario de hiperinflación, dejó de controlar los precios. Yo quiero creer, le pido a Dios, le ruego a Dios que el gobierno haya entendido que en cuantas veces controles los precios va a afectar el abastecimiento y la producción industrial. Ojalá lo hayan entendido y entonces la escasez haya desaparecido para siempre en Venezuela. Segundo aspecto que cambió. Esta es una economía que las transacciones en un 70% ocurren en dólares. Sí. Yo no veo un billete de un bolívar desde hace años. Imagínate lo distinto que puede ser esto para uno. Sí. Aquí hace 10, 12 años metieron preso a un gentío porque hacían transacciones en dólares. Correcto. Y ahora la gente sale a la calle con los dólares en el bolsillo. Imagínate el cambio que eso significa para la vida cotidiana, por supuesto. Claro, esto ha creado unos abismos en la sociedad venezolana. Los informes de Fede Cámaras y con Industrias dicen que el salario mínimo en la empresa privada está entre $90 y $150 mensuales. El salario mínimo del sector público es de $11. Sí. Ok, ahí entonces tú ves, bueno, la cantidad de gente que está pasando trabajo en Venezuela es notable, enorme, muy grande, y a eso súmale que los jubilados que trabajaron toda su vida y reciben $9, $11 mensuales, con lo que no pueden hacer nada y realmente viven de las remesas de sus familiares en el exterior, ¿no? Sí. Entonces conviven dos Venezuelas. Sí. Una Venezuela donde hay unas universidades privadas que se sostienen con buenos niveles, etcétera, y unas universidades públicas cuyos profesores sobreviven porque los alumnos hacen colectas y les pagan esto y aquello y lo demás allá. Entonces, hay unos enormes contrastes en la Venezuela de hoy y la situación política, por supuesto, ha cambiado mucho en relación al año 2016, 17, 18. En el 19 comenzaron estos cambios, porque la dolarización comenzó cuando el apagón nacional de marzo del año 2019, que o la gente transaba en dólares o se morían de hambre, y comenzó en el Zulia, ¿no? Sí. Maracaibo, y se fue extendiendo por todo el país, y hoy en día el 70% de las transacciones son en dólares. Estamos esperando la noticia, han corrido ya rumores, ojalá sea cierta, de que el gobierno va a autorizar los préstamos de la banca venezolana en dólares. Si eso es cierto, aquí va a haber una reactivación mayor de la actividad económica. Si es que eso verdaderamente ocurre. Correcto. La otra noticia que corre, los rumores, es que el encaje legal, que hoy en día es el 10%, va a crecer hacia cerca del 50 o el 55%. O sea que la actividad crediticia de intermediación de los bancos va a comenzar, porque los bancos hoy en día no tienen cómo prestar dinero. Correcto.
Entonces, si eso pasa, y si encima de eso, digamos, se logra la flexibilización de algunas sanciones que afectan directamente el tema financiero de Venezuela, pues podríamos estar viendo entonces un repunte importante del país desde el punto de vista económico, doctor, ¿no? claro, pero fíjate lo siguiente, Lourdes, el PIB venezolano en el año 2013-14 era más o menos de 350.000 millones de dólares al año. El año pasado fue de 42.000 millones de dólares. La caída de la economía venezolana es una cosa que es que ni la Segunda Guerra Mundial. Eso ha sido una caída estrepitosa. Claro, ¿qué pasó el año pasado? Que dejó de caer y empieza lentamente a crecer. Los que vivimos aquí, ¿qué podemos decir? Decir, no crezcan, no quiten las sanciones, queremos seguir viviendo muy mal, sin crecimiento económico, dejen eso así. No podemos, Lourdes. Sobre todo porque no han solucionado nada. ¿Qué han solucionado? Así es. O sea, porque yo lo que me pregunto es ¿qué solucionaron? ¿Qué han solucionado? ¿Han solucionado algo? O sea, ¿se ha solucionado algo con todo este parapeto armado, con el señor Guaidó y con todas estas cosas que se han hecho? Que repito, es otro momento, han pasado varios años. O sea, hay que avanzar, doctor, pienso yo, no sé, porque a mí fíjense que yo para opinar me cuido de opinar porque como yo estoy fuera del país, yo llamo a la gente que está en el país para que nos aclaren, ¿no? Porque ustedes son los que están ahí en el día a día. Pero me diera la impresión de que si evaluamos las cosas con respecto a resultados, no se han obtenido los resultados que se habían querido. O que se habían esperado. Entonces no es el momento de hacer un cambio. Pregunto, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo que no da resultado? Pregunto. No, tiene que haber un cambio. Y fíjate, lo que yo creo que está pasando es que ese cambio está en marcha, pero lo están imponiendo los líderes locales de las regiones. Y Guaidó y los otros dirigentes de esos partidos han tenido que escuchar a las bases y sumarse al cambio. Pero tímidamente tendría que ser todavía con mayor énfasis, ¿verdad? Pero se están dando los pasos. Lo que tú señalabas de Guaidó es una señal importante. Ahora, mucho se habla, y por aquí los analistas hablan muchísimo también de la reinstitucionalización de Venezuela, pero sobre todo de la reinstitucionalización de la justicia, porque ese ha sido uno de los grandes temas también en Venezuela, ¿no? La reinstitucionalización de la justicia. Y se habla de un nuevo TSJ, ese fue otro parapeto que armaron por aquí con el Tribunal Supremo del Exilio, como yo digo, una de esas experiencias Cuban style que no sirvieron para nada. Que no funcionan, sencillamente no funcionan. Entonces, ahora estamos viendo que ya hay una iniciativa nuevamente de un nuevo TSJ. ¿Qué lectura le da a usted a esto, doctor? Bueno, yo creo que si nos basamos en la experiencia con el CNE, hay que considerarla. ¿Por qué? Porque en el CNE se abrió una oportunidad, la sociedad civil, el Foro Cívico y otras organizaciones de la sociedad civil venezolana presentaron unos candidatos ante el comité y salieron escogidos Roberto Picón y Enrique Márquez. Y esos dos rectores, que son dos, y los otros tres responden a los intereses del gobierno y del partido del PSUV, esos dos rectores, sin embargo, han hecho un papel muy importante, y vuelvo a las cifras con las que comenzamos conversando. Pasamos de 27 a 124 alcaldías y allí la oposición de alguna manera fortaleció su posición. ¿Podría ocurrir algo similar con la convocatoria del TSJ a la sociedad civil para que se presenten candidatos con calificaciones jurídicas para el tribunal? Bueno, yo no lo descarto, e incluso ojalá sea así. Correcto. No sé, ojalá sea así, pero no lo niego de entrada, ¿no? Me parece que es una puerta que se abre, que hay que aprovecharla para presentar unos candidatos calificados a jueces, ¿verdad?
gente que conozca el derecho y que tenga un sentido de la justicia, ¿no? Y hay que aprovechar cada posibilidad, ¿no? Digo yo, si te abren una ventanita, por pequeña que sea, tratar de aprovecharla en medio de no tener nada, doctor. O sea, totalmente, es así. ¿Cómo tú mismo te vas a cerrar la posibilidad si te medio están abriendo un alito de luz? Tú vas a decir, no, yo no voy a hacer eso, pero por supuesto que si salgan a inscribirse todos, salgan a participar todos, participen. O sea, tú no puedes llegar en una situación como la que venimos viviendo hace 23 años, que ante la más mínima posibilidad de un espacio de participación política, de participación pública, tú mismo digas no. Pero además, una cosa que molesta muchísimo, y a muchos venezolanos también, doctor, es que te lo dirigen los dirigentes políticos que están en España, que están en Miami, que están en no sé dónde, y entonces lo tienen que hacer así. Pero señores, si los que están pateando la calle y caminando están allá en Venezuela, regrésense, hagan vida política, participen, digo yo. ¿Y qué fue lo que pasó en noviembre? ¿Qué fue lo que pasó el 21 de noviembre? Esos que están afuera dijeron no voten. Exacto. La gente fue y votó. Y tú le puedes decir a alguien desde afuera, a una persona que en el municipio X, en el estado Apure o en el estado Guárico, mire, allá hay un señor fuera de Venezuela, en el exilio, que dice que no vote. Y la persona dice, pero yo no voy a votar por Juan, que tiene toda la vida luchando en mi municipio, que ahora es candidato a concejal, que ahora es candidato a alcalde, yo no voy a votar por el drogo. ¿Cuál es la razón? Yo creo que se le debe hablarle bien claro a los venezolanos, doctor, ¿no? Yo creo que ya basta de esas pompas de jabón, esa mercancía podrida que nos han vendido todos estos años. Además, fuera de que tendríamos que estar hablando horas, porque los escándalos de corrupción también dentro de la oposición son violentos también, ¿no? Pero fuera de eso, decir que hay que hablarle claro a los venezolanos, y yo creo que, bueno, trato de hablar bastante claro, pero que entendamos, pues, ¿no? La verdad verdadera, la realidad del país en este momento, creo que es importante, ¿no? Y decírselo además a la comunidad internacional. Sí, eso es lo que yo creo que hay que hacer. Bueno, muchos aquí en Venezuela decimos lo que pensamos. Además, lo decimos, sí, yo no tengo ningún interés en la vida partidista o política, ni tengo aspiraciones de ningún tipo, pero sí tengo una obligación como crítico de decir lo que pienso, y bueno, lo digo, y así hay muchas personas, al igual que yo, y eso yo creo que contribuye un poco a que se entienda lo que está pasando aquí. Y en este momento lo que tenemos que abocarnos sería entonces el proceso electoral del 2024, ¿no? Organizar a la oposición. ¿O qué piensa usted que debe hacer la oposición ahora? Yo pienso que que los partidos de la oposición deben convocar a una renovación de sus liderazgos internos, porque eso no pasa en Venezuela desde hace 20 años o más. Es el momento de cambiar las dirigencias de los partidos mediante mecanismos democráticos internos, y que primero Justicia elija libremente otras autoridades o las mismas, pero que hayan unas elecciones. Y lo mismo Voluntad Popular, y lo mismo todos los partidos, que haya un proceso de renovación de las fuerzas democráticas venezolanas, con miras a presentarse, ¿verdad? Ya fortalecidos, ya con liderazgos nuevos, con nuevas generaciones, presentarse a unas elecciones primarias para elegir a un candidato presidencial único. Porque si eso no ocurre, las posibilidades de que Nicolás Maduro sea reelecto son muy altas. Correcto. La falta de unidad. La falta de unidad. Fíjate que en todas las gobernaciones donde la oposición no fue unida, perdió. Y en las gobernaciones donde fue unida y tenía unos liderazgos naturales, como el de Manuel Rosales, como el de Alberto Galíndez, como el de Morel Rodríguez, como el de Sergio Garrido, la oposición ganó. Entonces, bueno, caramba, veamos la realidad, veamos los hechos. Pero fíjese que cuando usted habla de cambiar las dirigencias políticas, lo que pasa es que en Venezuela, y esto a beneficio de los oyentes que nos están escuchando quizás de otros países también,
las dirigencias políticas son como los dueños del partido. Este partido es mío y aquí se hace lo que yo diga. Llámese Acción Democrática, llámese el de Leopoldo López, que no me acuerdo cómo se llama el partido de él, el otro de Enrique Capriles. Este partido es mío a voluntad popular y aquí se hace lo que yo digo. ¿Pero qué es eso, señor? Como que esto es mío. O sea, los partidos políticos, cuando usted habla de cambiar la dirigencia, yo no veo esa voluntad de estos seres queriendo ceder su, entre comillas, poder dentro de los partidos políticos, doctor, no sé. Bueno, pero mira, la vida se mueve y, por ejemplo, Primero Justicia, que es un partido que tiene líderes muy jóvenes con un gran potencial, como Andrés Soleter, como Roberto Patiño, como Jesús Armas, es un grupo grande de jóvenes alrededor de los 30 años, porque los líderes fundadores de esos partidos son señores ya de 50 años, el tiempo ha pasado, Lourdes. Claro. Julio Borges es un señor de 50 años, y Carlos Ocariz casi, y Enrique Capriles muy cerca, que creo que tiene 49. Yo no estoy diciendo que ellos se retiren de la política, Exacto. No. Yo estoy diciendo que hay unos jóvenes nuevos liderazgos políticos dentro, que hay unos nuevos liderazgos que hay que atender, que hay que darles oportunidades, que renovarían el espíritu democrático del país, ¿verdad? Ojalá lo que yo creo que y ojalá que lo hayan aprendido del tema de la unidad, porque ese siempre ha sido como una constante, ¿no? La desunión dentro de los partidos políticos en Venezuela para enfrentar lo que ha sido el chavismo estos 20 y pico de años. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Ahora, esto no es nuevo. Fíjate que cuando cae Pérez Jiménez el 23 de enero del 58, se intentó la unidad entre Acción Democrática, COPEI y URD y no se logró. Pero entonces se alcanzó la unidad programática. Dijeron, bueno, cualquiera que gane, de acuerdo con el pacto de punto fijo, vamos a gobernar los tres, porque es necesario fortalecer un gobierno frente a las amenazas militares que eran evidentes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la unidad tiene muchas fórmulas, pero hay que ensayarlas y hay que acoger una, porque lo que sí es seguro es que si no se acogen una candidatura unitaria, las posibilidades de que esto continúe como está son muy grandes. Doctor, le agradezco muchísimo. Rafael Arraiz Luque, amigos oyentes, a esta hora desde Caracas. Él es abogado, magíster, doctor en historia, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, escritor, profesor universitario. Doctor, qué placer tenerlo por aquí. Le agradezco muchísimo. Con muchísimo gusto, Lourdes, encantado y siempre a tus órdenes. Gracias, le mando un gran abrazo, doctor, que esté muy bien usted y su familia. Gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una breve pausa, amigos oyentes. Esto es Radio Mambila Grande, ya volvemos.